Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión del Seminario Permanente de Migración Internacional y damos también la cordial bienvenida al doctor Juan Antonio Cebrián de Miguel. Juan Antonio es desde febrero de 1988 científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en la solución de problemas de geografía social y humana y en el desarrollo de sistemas de información geográfica. En la actualidad, su interés primordial se centra en el estudio de las migraciones internacionales de la población. Doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Politécnica de Madrid, en la Universidad de Maryland, en College Park, desde 1989 hasta 1998, y en la Universidad de Texas en Austin, del 2001 al 2006. Además, ha impartido cursos extraordinarios y ha dirigido seminarios en diversas instituciones españolas, colombianas, mexicanas y argentinas. Por lo que respecta a sus publicaciones académicas, es autor o coautor de 14 libros o monografías, 44 artículos o notas en revistas científicas, 39 noticias, recensiones o comentarios en revistas científicas y 25 comunicaciones en actas de congreso. Ha participado en congresos y o ha dado conferencias en España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Australia, Argentina, Austria, Chile, Colombia, Luxemburgo, Francia y en una cantidad enorme y también de otras instituciones. Juan Antonio Cebrián es miembro de numerosas y varias sociedades científicas profesionales, Real Sociedad Geográfica de Madrid, Association of American Geographers, Asociación de Geógrafos Españoles, International Geographical Union, International Cartographic Association. Hasta la fecha, Juan Antonio Cebrián ha publicado 5 colecciones también de poemas, entre otras actividades que realiza el profesor Cebrián. Entonces, sin más, Juan Antonio, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días, buenas tardes a los presentes. En España hay veces que que la mañana se prolonga hasta las 3:30 de la tarde y desde luego para nosotros en Madrid esto es todavía de la mañana. Pero bueno, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes que están aquí en sede de COLEF en México, CEF, y buenas tardes a aquellos que están conectados con nosotros desde Tijuana, donde estuve el año pasado. Tuve la suerte de acudir allí a una reunión semejante a la que tuvimos ayer aquí en México, y también pues buenas tardes a el grupo de Aguascalientes, me ha parecido entender que también está conectado con nosotros. Bien. Normalmente las introducciones que hago de mis conferencias a veces son más largas que las propias conferencias. Voy a evitar que esto así lo sea, pero tengo que decir al menos unas cuantas cosas, ¿no? Primero, que es que según llegaba pues a México en esta ocasión he sufrido lo que yo llamaría un apagón electrónico. Entonces murió primero mi ordenador portátil, y luego pues ha muerto ya, esta mañana ha muerto mi teléfono celular. Menos mal que me acompaño, no es que me acompañe, sino que acompaño a José María Román en este viaje, y realmente me puedo dejar llevar a los sitios sin tener que chequear mucho qué es lo que pasa, lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que por este apagón electrónico no les puedo enseñar o mostrar, pues es al menos una serie de transparencias que podrían ilustrar la presentación mía en esta reunión de hoy. Estaba pensando qué podría hacer o cómo podría de alguna forma compensar en esta presentación, también teniendo en cuenta que, por lo que me han explicado, pues este módulo pues tiene un significado, digamos, docente, y que los alumnos de
del COLEF pueden acceder a estos módulos en Internet posteriormente, pues para estudiarlos, para asistir a ellos. ¿Cómo puedo compensar el hacer una presentación sobre el tema que me ha sido asignado sin tener, pues eso, por lo menos una colección de transparencias que pudiera proyectar con un cañón como estos que tenemos aquí tan bien preparados sobre el tema? Y la verdad es que me ha venido a la cabeza, como siempre también, es que claro, todo esto se podría solucionar si todavía tuviéramos en todas las presentaciones la posibilidad de contar con lo que me parece que ustedes le llaman un pizarrón. ¿Es así? Nosotros le llamamos encerado o pizarra solamente, donde yo pudiera de alguna forma hacer 4 esquemas que serían suficientes para entenderlo. Pero yo creo que, no sé si, como he estado durante la anterior presentación, esto lo he estado mascando y tal, he llegado a una simplificación en mi cabeza de los dibujos que quería hacer, que yo creo que se los puedo contar sin necesidad de representarlos gráficamente. El primer dibujo que yo quería hacer es el siguiente. Es una verdad de perogrullo. Bueno, yo soy geógrafo, ¿no? Y antes o después, en este caso no lo he hecho a propósito, porque es una cosa que me brota, como se suele decir en España. Si tú eres geógrafo, pues la geografía acaba saliendo por en tus palabras, presentaciones, etc. Entonces, lo que yo les voy a decir es una cosa de perogrullo, pero que en este caso centra muy bien, y sobre todo pensando en personas que puedan acceder a este módulo sin un conocimiento previo de la cuestión, siendo una verdad de perogrullo, pero centra mucho en darnos cuenta de que las unidades políticas de América del Norte y las unidades políticas de Europa tienen unas dimensiones espaciales totalmente distintas. Cuando pensamos en América del Norte solamente pensamos en 3 grandes dominios, que así está estructurado políticamente: Canadá, Estados Unidos y México. Y cuando hablamos de políticas de todo tipo, y en este caso políticas migratorias, estamos hablando políticas de Estados Unidos, de Canadá y de México, es decir, políticas de grandes espacios, todos ellos muy claramente superiores a mucho número de veces, en este caso, digamos la magnitud de las unidades políticas europeas. Desde 1800, esto obedece a causas de tipo histórico, como casi siempre en todas las cosas, ¿no? Y es que, sin contarles la historia, pero sí decirles que desde el año 1870, que para mí es el umbral. 1870 para mí es el umbral histórico más importante recientemente. ¿Por qué? Bueno, porque 1870 es realmente la universalización de la revolución industrial. O sea, en 1870 es cuando la revolución industrial por fin, sale de las Islas Británicas y salta al continente, y es el momento en que se van a crear, no solamente en Inglaterra, sino en todos los países europeos, auténticos imperios económicos y comerciales que van a transformar el mundo. A partir de 1870, en Estados Unidos no ha habido, en América del Norte no ha habido un cuarteamiento prácticamente el más mínimo cuarteamiento de esos 3 dominios, que eran dominios de tipo de origen político, ¿no? Estados Unidos, Canadá, México, no ha habido ningún cuarteamiento interior de esos espacios, mientras que en cambio en Europa desde 1870 hasta la actualidad es como un cristal que se ha roto en 40 piezas. Hay 2 excepciones, que es la unificación alemana y la unificación italiana. Pero precisamente la unificación alemana lo que ha dado lugar es al único realmente Estado federal que existe en Europa, realmente federal que existe en Europa.
Y no es porque sea muy grande, sino porque efectivamente se creó de muchas piezas, ¿no? ¿A dónde quiero ir? A mí se me ha asignado que haga una presentación en el marco de un tema que es políticas europeas y españolas de inmigración. José María Román ha hablado con mucha claridad y muy, con mucha precisión de las políticas europeas. Eso significa que en principio a mí me corresponde hablar de las políticas españolas. Bien, yo voy a hablar algo de las políticas españolas, pero lo que les quiero explicar antes de hacer eso es que yo estoy hablando de algo que se encuentra dentro de un mundo política y culturalmente muy, muy cuarteado, y al que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en principio con un objetivo fundamentalmente humanitario y de evitar nuevas guerras mundiales, esas miles de unidades, perdón, no miles, decenas de unidades políticas europeas se han ido adheriendo pues con un objetivo fundamentalmente para conseguir unos acuerdos económicos y de intercambio que fuera importante, interesante para ellos, y eso ha ido generando una dinámica más o menos pues de como se dice ahora, de convergencia, perdón, la palabra es de convergencia hacia problemas más y más serios, y que se pueda ahora efectivamente hablar de que la Unión Europea tenga una política migratoria común. O sea, que un conjunto de 1000 piezas esté diciendo que tiene una política migratoria común. Ustedes se reirían si yo les digo, es casi como decir que NAFTA tiene una política migratoria común. No es verdad. Porque los lazos que existen entre los 3 países de NAFTA no son los mismos que existen entre todos los países de la Unión Europea. Aunque la Unión Europea, cuando comenzó a existir en los años 1950 y pocos, 52, creo que es el Tratado de Roma, que establece el comienzo de la Unión Europea, que no se llamaba así entonces, sino que entonces se llamaba el Mercado Común. Pues efectivamente probablemente el acta del Tratado de Roma sí que se puede a lo mejor parecer bastante al acta de creación del establecimiento del Tratado de Libre Comercio norteamericano. Bien. Entonces, yo voy a hablar por debajo de lo que ha explicado José María, que es cierto, todo lo que ha dicho José María es cierto. Porque insisto que Europa, a pesar de estar muy cuarteada, y ojo, que todavía puede cuartearse mucho más. O sea, quiero decir que cada 2 por 3 están saliendo nuevos países en España, pero cada 2 por 3 significa, pues hace 2 años, hace 3 años, hay países que llegan de una forma pacífica mediante un referéndum a separarse en 2 países distintos, como son la República Checa o Chequia, y Eslovaquia. Otros países pues aparecen en el mapa europeo después de guerras realmente muy serias en los últimos decenios, como son todos los países de Yugoslavia, etcétera, etcétera. O sea, que se está cuarteando y que se está cuarteando más. Cuando digo esto, lo digo pensando en el propio país donde vivo. También José María, si se han dado cuenta, en algún momento de su presentación, ha hablado porque claro, en la presentación pues él ha hablado de Europa, pero al contestar preguntas pues ha tenido que bajar un poco al nivel. El nivel me refiero no de calidad de la presentación, sino el nivel de análisis, y entonces ha comentado, por ejemplo, pues que las muy diferentes comunidades autónomas españolas están definiendo sus propias políticas migratorias. Entonces, ¿esto qué significa? Esto aparentemente significa un caos. Porque son 27 países. Dentro de cada país, en el caso español, existen 17 comunidades autónomas distintas. A lo mejor en un futuro de esas 17 no todas se van a convertir en países independientes, pero desde luego yo casi les puedo garantizar, es mi opinión personal, que 3 de ellas rápidamente pueden serlo.
y así en otros países de los que no vamos a hablar, con lo cual estamos hablando de las políticas, de la política europea de inmigración, que la política europea de inmigración es la política de la Unión Europea, que es un organismo que, a pesar de que Europa se cuartea internamente en regiones cada vez con mayor identidad, pero que siguen unas líneas de actuación imagínense, o sea, mi primera imagen, la que yo les iba a poner, era Norteamérica, que iba a ser un triángulo con dos trazos horizontales, dos paralelas, eso es un espacio enorme y muy poco cuarteado al nivel de política internacional. Por supuesto que hay diferencias regionales internas en Canadá, en Estados Unidos y no digamos en México. Cada vez lo aprendo más cuanto más vengo a este país. Entonces, y por otro lado, el dibujo era ver Europa y toda absolutamente, digamos, troceada con un bisturí. Esa era la primera imagen. La segunda imagen era decirle, bueno, esto además todavía está más troceado, porque dentro de España, que es la que yo conozco bien, por supuesto que España, dentro de los países europeos, es uno de los países más cuarteables a corto plazo, porque España, que ya de por sí era bastante heterogénea, la forma en que han evolucionado las ideas políticas e ideológicas, etcétera, etcétera, han hecho que esa heterogeneidad se agudice y por tanto que España pueda efectivamente partirse a lo mejor en 3 o 4 países dentro de poco. Entonces esa, mi segunda imagen era Europa, que todavía digo, y esto además todavía se puede trocear más. La tercera idea es decir, bueno, o sea, aquí vamos a hablar de Europa, entonces que tengo aquí como 40 o 50 individuos y les pondría, digamos, como un dibujo en donde tenía 40 o 50 bolas, cada una es un país o una región o un cuasi país, y diré, ¿yo de esto qué puedo decir? Pues la verdad es que, pues puedo decir, es un caos. Pero probablemente Europa no son 50 bolas y nada más. Probablemente no, y creo que no lo es, sino que esas bolas están unidas por una serie de relaciones entre ellas que forman más bien lo que se conoce con el nombre de un árbol de relaciones, en donde en la cúpula está Europa en su conjunto y de la que van cayendo pues diversos caminos, y en donde en cada uno de esos nódulos pues están los diversos países, y a un segundo nivel se encuentran las regiones de los países más importantes, y entonces al final resulta que aquello es algo más comprensible, porque no son 50 bolas desorganizadas o tiradas así en un cuenco, sino que es un conjunto de nódulos relacionados entre sí. Muy bien. ¿Por qué están relacionados entre sí? Porque efectivamente Europa de alguna forma existe, y Europa ha demostrado que existe una convergencia europea después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que José María ha contado aquí no se lo ha inventado, Es un proceso histórico, es un proceso político, es un proceso de consenso de muchos años, y donde efectivamente todas esas pequeñas bolitas de alguna manera están de acuerdo en seguir esto, pero que esto no son más que directrices. Esto es como, bueno, que está muy bien, porque además si lo han leído son directrices que emanan de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. O sea, es decir, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, más el hecho de que en el mundo globalizado actual la gente se mueve a toda pastilla, es una expresión española, se mueve muy rápido, nos da un documento de este estilo. Porque los derechos del hombre hay que garantizarlos no solamente antes, cuando todos nacían y morían en su mismo lugar, sino ahora, que lo normal es que no mueran en donde nacieron, y que entre medias a lo mejor vivan en 50 sitios diferentes, pero siguen siendo tan hombres como los que no se movían de su sitio. La circunstancia es diferente, y visto desde un punto de vista de derechos fundamentales del hombre se puede describir esto. Luego las bolas están organizadas. Y ya el último dibujo que yo quería haber hecho era que sobre ese árbol de bolas, en donde la bola superior es Europa, y a distintos niveles se encuentran las distintas unidades políticas y subunidades políticas, y etcétera, que todas entre sí están muy relacionadas, por eso existen esos trazos que las unen entre sí, que en ese árbol que se llama de dependencias,
es muy difícil trabajar globalmente. Globalmente lo que se puede hacer es esto. Es decir, globalmente Europa es la sede de la filosofía digamos humanitaria del humanismo de la Revolución Francesa y filósofos anteriores. Es la sede del fondo ideológico, político, cultural de la sociedad occidental, que digamos. Y entonces ellos pueden hacer unos códigos y una especie como de cosas genéricas de lo que hay que hacer, de lo que se debe hacer y tal. Pero es que con eso no es suficiente. Es que si las políticas deben ser operativas. Y como hace un momento, pues José María leía textos de la Declaración esta de Política Única Europea. Se perseguirá el reclutamiento o la captación de individuos muy cualificados y se evitará la fuga de cerebros. Se puede decir, porque en el fondo es verdad, o sea, se quieren hacer las dos cosas, que las dos cosas sean buenas, pero bueno, eso cómo se lleva a la práctica. Entonces, yo lo que quería haber puesto en ese pizarrón es ese árbol de dependencias de bolas, haber trazado como una o dos líneas que atravesaban ese conjunto de cosas que es lo que yo llamo líneas transversales. O sea, las políticas se llevan, o sea, las políticas se hacen viendo aspectos concretos que son dimensiones transversales, en este caso, del hecho migratorio. No sé si me están siguiendo. Entonces, yo de lo que voy a hablar ahora es de uno de esos cortes en donde la Unión Europea trabaja. La Unión Europea no solamente trabaja haciendo códigos de derechos humanos, la Unión Europea trabaja intentando hacer políticas positivas. Entonces, uno de ellos es integración laboral. Y para hacer unas políticas de integración laboral, la Unión Europea lógicamente se organiza de forma diferente que para escribir un código de este estilo. O sea, este código lo escriben pues un par de filósofos o de sociólogos, lo retocan, no sé qué, se lo dan a sus representantes, luego a los ministros tal, y se reúnen en un sitio y lo aprueban el código. Para hacer políticas prácticas, transversales, en este caso de integración, la Unión Europea lo que hace es primero recoger el mayor número o la mayor cantidad de datos posibles acerca de aquel aspecto concreto que les interesaría supervisar. Entonces, ¿por qué he elegido yo la línea transversal de la integración laboral para esta conferencia? Bueno, pues porque es el último trabajo que he hecho un poco de encargo para la Unión Europea. Primero, no yo solo, sino en equipo, porque claro, nada se puede hacer en la Unión Europea en estas líneas si no es de una forma transversal y al mismo tiempo colectiva, o sea, porque, todos los actores tienen que estar presentes, tienen que dar su opinión. Entonces, por eso lo he elegido. Podría haber elegido cualquiera otra. Las cosas que voy a decir sobre integración laboral, las voy a decir solamente sobre integración laboral. En políticas transversales o prácticas no se puede ser exhaustivo. Y entonces cuando uno dice, bueno, es que usted está ahora, al hacer una política de integración laboral, se está olvidando de tal o cual cosa. Que no me estoy olvidando de tal o cual cosa, sino que es que quiero avanzar en políticas de integración laboral. Y lo que estamos estudiando tiene sentido. Esas otras cosas probablemente serán otra línea transversal, veremos si luego confluyen o no. Pero vamos a intentar que una serie de medidas, una serie de parámetros que miden la integración laboral de terceros países en la Unión Europea, que esos parámetros tengan unos valores cada vez más altos. Si ser alto significa más positivo, o que tengan unos valores más pequeños, si lo que se trata es precisamente de que se haga más pequeño. O sea que integración laboral, por otra parte, digamos que ustedes están de acuerdo conmigo en que es una de las transversalidades fundamentales. Porque dentro de la migración internacional actual, yo diría, gracias a Dios, esperemos que esto se pueda decir así durante mucho tiempo, la migración de tipo económico es sin duda alguna y con mucho
la más importante cuando se compara con la migración por otros motivos que fundamentalmente, digamos, entran todos ellos bajo el campo del asilo, ¿no? O sea, persecuciones por cuestiones de pensamiento, de ideología, de guerras y refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en que la inmigración económica es la más importante, estudiar la integración laboral de los países, de los individuos de terceros países en la Unión Europea es una de esas transversalidades que hay que digamos, estudiar con frecuencia, porque además, claro, esos estudios de los cuales pueden salir al final pues medidas políticas activas tienen que continuamente estar sometidos a una supervisión. Debe haber la palabra esta, digamos, que está muy extendida y que yo creo que está muy bien escogida, la palabra de observatorio, que en todos los aspectos de tipo sociológico debemos mantener o intentar mantener un observatorio que nos garantiza, como ahora esta cámara digital está garantizando que esto que estamos diciendo aquí, si tiene algún interés, pues ya se verá porque ha quedado grabado, pero no se ha perdido en el, digamos, en el aire, ¿no? Los observatorios de toda índole y sobre todo los migratorios son muy importantes. A lo mejor se están midiendo variables que algunas de ellas pues no son muy significativas al final de 30 años, pero se tiene la garantía de que se está controlando, que se está sabiendo qué es lo que está ocurriendo, que lo que se haga en torno a la migración va a tener, digamos, como origen y finalidad mejorar la situación migratoria de los países en los que se está trabajando. Dicho todo esto, que era la introducción y que me imagino que habrá ocupado pues una parte sustancial del tiempo que tenía dedicado para hablar de políticas migratorias españolas, voy a hablar un poco de la integración laboral de países terceros, de individuos de países terceros en Europa. Qué tipo de problemas se estudian para, como se puede imaginar, intentar paliar, mejorar las condiciones de los inmigrantes en Europa, facilitando, que es lógicamente el objetivo de estudiar la integración laboral en los países terceros en Europa, consiste en mejorar la integración laboral de estos individuos, ¿no? Lógicamente, lo otro sería realmente sádico, ¿no? O maquiavélico, ¿no? Ver cuánto daño podemos hacerles, a ver conseguir que se integren cada vez menos, ¿no? No. Lo que se trata es de estudiar cómo se puede facilitar la integración. Europa es un área que, digamos, desde el punto de vista ideológico, pues se presenta siempre como bastante, yo diría, humanitaria y digamos, que considera las personas en sus derechos, etcétera, pero no deja de ser también una área muy pragmática. Y desde luego el que Europa esté preocupado por la integración laboral, ya lo ha dicho José María antes, es porque la población activa europea proyectada en un futuro a medio y largo plazo no es capaz, en ese futuro de medio y largo plazo, no se ve que sea capaz de mantener la población y la actividad que se desarrolla actualmente en el continente europeo. Europa está realmente preocupada o está realmente interesada en recibir gente de terceros países y que se integren rápido y muy bien en sus estructuras. Esto no está en contradicción, que también lo digo ahora y espero ya no decirlo más porque si no me voy por esa rama. Eso no quita para que ahora estemos en un momento donde, por supuesto, como también comentaba José María, digamos, las puertas se han cerrado en Europa, como en la inmigración. Pero, desde luego, eso no lo puedo decir más que como un deseable o algo que espero que así sea, pero eso es una cuestión del corto plazo, de la coyuntura. O sea, en crisis económica el mercado laboral se contrae y efectivamente se cierran las demandas de trabajo, ¿no? Y ahora mismo, digamos,
todo el proceso de facilitar la llegada de países de individuos de terceros países en Europa parece, como comentaba José María, que solamente se mantiene activa. No quiere decir que dentro de 3 años ya sea activa en muchos otros frentes, pero que ahora, en el momento actual de crisis económica, la ventanilla que está solamente activa en Europa es la de gente muy cualificada, porque es así que interesa aún en momentos de crisis, mejor dicho, interesa más en momentos de crisis. Bueno, Europa quiere recibir gente, porque lo necesita en el medio y en el largo plazo, y para eso gasta mucho dinero para intentar comprender cómo es la integración laboral de las personas de terceros países en todos los países de la Unión Europea, y para, en función de ello, pues redactar políticas que mejoren la situación de estas personas. En el trabajo en el que yo he colaborado, se eligieron una serie de variables o de información a tener en cuenta, a sondear, a investigar, a recoger, que definieran, en principio, por un lado, las características del mercado laboral, y por otro lado, cómo los inmigrantes, el proceso por el que los inmigrantes llegan a obtener un puesto de trabajo durable y sustentable, reconociendo en ese proceso de investigación que, por supuesto, los inmigrantes habitualmente suelen tener más dificultades que los nativos para conseguir trabajo, y dentro de eso los trabajos que normalmente más fácilmente consiguen los inmigrantes suelen ser de peor calidad. La calidad de un trabajo se mide por muchos parámetros, pero sobre todo por el de su por la duración del contrato, entonces. Pero precisamente lo que la Unión Europea está intentando investigar es hasta qué punto eso siempre es así, y sobre todo en el caso concreto del estudio que yo estoy presentando muy por encima aquí hoy ante ustedes, lo que intenta la Unión Europea es descubrir iniciativas que normalmente en su 95%, yo diría, son iniciativas de la sociedad civil, descubrir iniciativas de la sociedad civil de apoyo y acompañamiento de los inmigrantes que tengan éxito, y intentar transportar esa experiencia a otros lugares de la Unión Europea, de tal forma que el resultado general pues es una mejora de la integración laboral de las personas que llegan a Europa para trabajar. Para eso se puede hacer de muchas maneras. En el trabajo que nosotros hicimos, pues se conceptualizaron, se usó el concepto pues de barreras a la inmigración. Se utilizó el concepto pues de soluciones innovadoras, de alguna forma, digamos, antes de empezar a trabajar se definieron esos conceptos, aunque luego durante el trabajo pues lógicamente siempre las definiciones hay que cambiarlas, pero la idea es que en el trabajo intentábamos descubrir qué barreras hay a la integración laboral en Europa, a qué individuos afectan fundamentalmente, y luego dentro de las iniciativas, que hay muchas, para ayudarles en ese proceso, cuáles pueden ser las más innovadoras y las más transportables para otros lugares. Bien, a partir de ese momento nuestro trabajo se convirtió en un trabajo pues de investigación y de campo, porque realmente la integración de y la integración laboral de los inmigrantes en Europa es algo que tiene lugar al nivel más bajo dentro de la escala, digamos, jerárquica. Incluso en países como España,
donde se hablaba hace un momento pues que existe, digamos, un cuarteado de España muy claro, y donde cada comunidad autónoma pues tiene más o menos su política migratoria. Hasta hace muy poco se llegó a una solución en la que todo el mundo estaba de acuerdo, que era que el Estado español se reservaba los problemas de control y de seguridad, no solo de control y de seguridad internas y de los españoles, también eso, cuando se habla también de que control y seguridad de las fronteras, que puede ser una cosa muy egoísta del país que se defiende. No, piénsese también, porque es así, que controlar y dar seguridad a las fronteras está controlando y dando seguridad a los inmigrantes que son menos explotados o que pueden ser menos explotados en un proceso cerrado, no es que pero a lo que voy, el Estado español, digamos, se reserva por ahora las cuestiones de control y de seguridad y de los permisos de los visados de residencia, de trabajo, etcétera, y la integración, que es una parte importantísima del León, está toda transferida a las comunidades autónomas. O sea que son ya regiones las que disponen primero de los recursos normalmente que vienen de los impuestos, que normalmente ya los impuestos en España no suben y bajan, sino que suben. Y a cada escalón cada uno coge lo que le corresponde, que es un buen sistema, claro. O sea que se recogen los impuestos y entonces al primer escalón los municipios o equivalente, como les llamen aquí, recogen sus impuestos, a continuación las regiones y finalmente al Estado federal o al Estado general llegan la parte de los impuestos que corresponde a ellos, digamos, gestionar. Bien, en el caso de España, son las comunidades autónomas, son regiones pequeñas. Si España es pequeña comparada con México, pues imagínense la división de España en 17 partes, pues lo pequeñitas que son estas unidades. Pues estas unidades tienen un presupuesto muy importante para financiar, para ayudar, para dar apoyo a los programas de integración. Bueno. Y por debajo de ellas, los municipios también intentan tener sus propios programas conectados, facilitados, y además existen las dos posibilidades. Una que es, digamos, la comunidad autónoma como ente público, que tiene una política pública y que o bien con sus funcionarios o empleados o contratando a empresas privadas, ella como tal región pues hace programas de integración, trabaja para integrar más a las personas. Lo mismo puede ocurrir con el ayuntamiento, pero también en el caso español, que cada vez, digamos, el principio de distribución o redistribución pues funciona cada vez y cada vez mejor, digamos, fundamentalmente, en parte muy importante, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, parte importante del dinero lo conceden a iniciativas de la sociedad civil que presentan proyectos concretos, muchas de ellos ya avalados por años de funcionamiento, y que ellos son los que se encargan y son responsables, por supuesto, al final de cada año, pues, de rendir cuentas y de decir qué es lo que han hecho con ese dinero y qué es lo que ha salido. Y así es como se lleva a cabo la integración laboral en España, y yo diría en la mayoría de los países que conozco, sobre todo ahora más directamente por haber trabajado con 15 de los 27 países que forman la Unión Europea. Nos convocaron para hacer este trabajo del que formaba parte a 15, a un miembro, a una persona de cada uno de los 15 países europeos, para hacer un trabajo también que fuera comparativo, ¿no? Y entre esos países, para no cansarles, pues estaban todos los países más poblados y por tanto más influyentes en Europa, como son, por orden alfabético aquí me parecen, pues Francia, lógicamente, Alemania, Italia, España, que llega a ser el United Kingdom, el Reino Unido, ¿no? Y luego también algunos otros países pequeños, y luego algunos países muy pequeños, en el caso, por ejemplo, de Estonia, que es una de las llamadas repúblicas bálticas, es una especie como de provincia
de pequeña provincia que tiene rango y consideración de país independiente en el Báltico, originalmente parte de la Unión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que funciona ahora como Estado político independiente y que también aparece y que se estudió y que se trabajó y que hemos trabajado con ellos, porque ellos también tienen problemas de inmigración y de cómo integrar mejor a los inmigrantes que reciben. Entonces, la inmigración, dentro de, siendo la más importante, la integración realmente se hace a nivel de la calle. Lo que pasa es que si las cosas están muy bien organizadas, es un dinero que fluye de muy arriba, pero no para ser administrado y dirigido por programas estatales con... me parece que tu gesto era que me estaba llegando. No, pero quiero decir que se realiza a nivel de la calle, pero con una estructura organizativa muy eficaz, que consigue pues canalizar recursos importantes que vienen de muy arriba hacia entidades de tamaño manejable, pero que están efectivamente realizando un proceso de integración, o sea, de adaptación o de integración tan importante que, como es lógico, normalmente solamente se consigue cuando se hace en un ámbito que es humano, que es acogedor, en donde, digamos, básicamente con muy diversas técnicas, lo que se hace es que se intenta enredar, en el buen sentido de la palabra, a los inmigrantes. Digo, enredar, no sé qué significación puede tener. Es que en España la palabra enredar, como todas las cosas en todo el mundo, pues tiene muchos significados. Enredar puede tener un significado muy peyorativo, que significa pues hacerle a una persona hacer lo que no quiere hacer, enredarla, complicarla, etcétera. Yo la he utilizado ahora porque como es una palabra y me gusta jugar con ellas, porque enredar tiene, como dentro de la palabra tiene la palabra red. Y realmente es lo que se trata de, es incluir a los inmigrantes en redes ya constituidas. Redes ya constituidas que normalmente son redes mixtas. Mixtas en el sentido de que son inmigrantes de generaciones que les han precedido en su llegada y que por tanto se han integrado, y que es muy frecuente, digamos, que participen, que colaboren en esos proyectos de integración. Y, o sea, mixta en el sentido de que son redes mixtas porque son redes de inmigrantes con experiencia y nativos con también experiencia y con capacidad profesional también, porque digamos, estas unidades de las que estamos hablando de la sociedad civil, aunque sean de carácter voluntario, muchas de ellas, o casi todas, pero que tienen un nivel de profesionalidad importante, porque están sometidas a criterios de control de calidad. O sea que no solamente es una cosa de tipo voluntarista, sino que colaboran con esas personas formadas para hacer ese tipo de trabajos, como son los trabajadores sociales, como son los médicos, las enfermeras, dependiendo de las acciones. Entonces, les decía que en todos los programas que uno ve de integración laboral, básicamente es la localización o la publicitación de la existencia de un lugar, de una red, de un conjunto de personas que pueden facilitar determinados procedimienos que todo inmigrante al llegar a un lugar necesita. Básicamente, digo de forma muy simple, pero el proceso de integración laboral incluye, en primer término, la acogida. No todos los proyectos de integración laboral tienen una sección de acogida. Y hay, en cambio, proyectos que se dedican única y exclusivamente a la acogida, o sea, que sería la recepción primera, la primera recepción, ¿no? Según llegan las personas, pues acogerlas, intentar, sobre todo, para empezar, pues vivienda y alimentación, y luego pues ya se verá, ¿no? Y organizar esas cosas para y sobre todo ellos, lógicamente, si no vienen muchos de estos escalones, un inmigrante los salta porque hay inmigrantes que vienen con un contrato de trabajo y a veces
como se comentó aquí ayer en la reunión que tuvimos con el programa mexicano-canadiense, pues los empleadores tienen a lo mejor que darles casa, vivienda adecuada. Entonces, no solamente salario, sino vivienda adecuada, pues también en el caso español les ocurre, pero hay inmigrantes que llegan a España y sobre todo si son ilegales o si provienen del mundo de la irregularidad, que hay que acogerles, acogida. Luego, hay todo un mundo que es la formación, y entonces, bueno, son cientos de ONGs, de entidades de la sociedad civil que se dedican a dar pues la formación que de una persona de un estado distinto necesita para salir adelante e integrarse cada vez mejor en el mundo laboral. Yo digamos que la clasifico en esta presentación, pero para que se hagan una idea, porque no es una formación única, sino que tiene muchas dimensiones, ¿no? Por supuesto que la primera, si es necesaria, es el lenguaje. Esa es precisamente una de las cosas porque en el caso español, digamos, la presencia de los latinoamericanos dentro del colectivo de inmigrantes en España, pues digamos que ha sido tan importante y lo sigue siendo, porque frente a los vecinos naturales, o sea, los que viven al otro lado de la calle, que son los marroquíes, los latinoamericanos que vienen de miles de kilómetros de distancia, pero lógicamente entran en la sociedad española, digamos, por una puerta totalmente distinta. En el caso de los rumanos o europeos del este, que también tienen el problema del idioma, pues bueno, pues es una de las cosas que insisto que idioma cuando es necesario es lo primero. A continuación es muy importante digamos, los programas de training profesional, ¿no? Los programas de training profesional van desde algo que yo llamaría pues conocimiento o explicación, transmisión de los procedimientos administrativos habituales que todo ciudadano requiere, y también para pedir para rellenar una oferta de trabajo, para rellenar un currículum, etcétera. O sea que desde cuestiones de tipo, digamos, administrativo, pero muy importante, a cuestiones de auténtico training profesional. O sea que existen, por supuesto, a lo mejor los alumnos, pues no todos son ciudadanos de terceros países, pero existen, por supuesto, entidades educativas que organizan cursos de training profesional importante y al que normalmente acuden los inmigrantes. ¿Por qué? Porque están organizadas por la red de inmigrantes. O sea, un típico ejemplo es el caso de la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid pues da dinero a cualquier colectivo inmigrante importante para que monte o estructure su centro de relación. Centro peruano, centro chileno, todos esos centros últimamente en Madrid se han organizado porque de entrada, digamos, el ayuntamiento lo ha dado. Yo digamos que la clasifico en esa presentación para que sea una idea, porque no es una formación única, sino que tiene muchas dimensiones, ¿no? Por supuesto que la primera, si es necesaria, es el lenguaje. Esa es precisamente una de las cosas, porque en el caso español, digamos, la presencia de los latinoamericanos dentro del colectivo de inmigrantes en España, pues digamos que ha sido tan importante y lo sigue siendo, porque frente a los vecinos naturales, o sea, los que viven al otro lado de la calle, que son los marroquíes, los latinoamericanos que vienen de miles de kilómetros de distancia, pero lógicamente entran en la sociedad española, digamos, por una puerta totalmente distinta. En el caso de los rumanos o europeos del este, que también tienen el problema del idioma, pues una de las cosas que insisto que idioma cuando es necesario es lo primero. A continuación es muy importante digamos, los programas de training profesional, ¿no? Los programas de training profesional van desde algo que yo llamaría pues conocimiento o explicación, transmisión
de los procedimientos administrativos habituales que todo ciudadano requiere, y también para pedir para rellenar una oferta de trabajo, para rellenar un currículum, etcétera. O sea que desde cuestiones de tipo, digamos, administrativo, pero muy importante, a cuestiones de auténtico training profesional. O sea que existen, por supuesto, a lo mejor los alumnos, pues no todos son ciudadanos de terceros países, pero existen, por supuesto, entidades educativas que organizan cursos de training profesional importante y al que normalmente acuden los inmigrantes. ¿Por qué? Porque están organizadas por la red de inmigrantes. O sea, un típico ejemplo es el caso de la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid, pues, da dinero a cualquier colectivo inmigrante importante para que monte o estructure su centro de relación. Centro peruano, centro chileno, todos esos centros últimamente en Madrid se han organizado porque de entrada, digamos, el ayuntamiento o ha dado el local o ha dado el dinero para que lo alquilen o compren, o luego y porque les da dinero para los profesores, para lo que sea, etcétera, etcétera. El centro peruano luego a lo mejor tiene un curso de ofimática. Entonces, no necesariamente es un curso de ofimática para inmigrantes, pero como es un curso de ofimática que se da en un espacio de inmigrantes, sí, o sea, en integración laboral de inmigrantes está también ese training profesional que va desde saber rellenar la hoja del empadronamiento hasta ofimática o cosas incluso pues más complicadas, porque realmente cuando las comunidades tienen ya un peso específico importante, como en el caso de Madrid, como la comunidad ecuatoriana o la rumana o la marroquí, pues realmente cuentan con un potencial importante para hacer estas cosas. Y luego una formación que yo la califico de sociocultural, muy importante, por supuesto, y que no la puedo explicar primero porque me patinan un poco las neuronas ahora para explicarla bien, y luego porque ustedes se dan cuenta que la formación sociocultural es todo un mundo de actuación donde el inmigrante pues al inmigrante se le expone de manera adecuada a la sociedad en la que ha entrado a formar parte, y poco a poco y sin necesidad de adoctrinarlo y etcétera, etcétera, pero que hay, por supuesto, es necesario que lo que los nativos han recibido por vía genes y vía educación desde que los dieron a luz, pues que una persona de 25 años que aterriza en un sitio tiene que de alguna forma pues recuperar el tiempo perdido y conocer la cultura, la sociedad, los códigos, cómo se relaciona uno en el trabajo, qué tipo de gestos se pueden hacer y cuáles no, etcétera. Eso es todo un mundo, ¿no? Estas unidades o estos proyectos de integración laboral, hemos dicho que pueden dar acogida, o pueden ofrecer acogida, pueden ofrecer formación de todo tipo, y de hecho luego muchos de ellos funcionan como bolsas de trabajo o gestores de oferta y demanda de trabajo. Así es, y cuanto más digamos calidad tiene el programa, más trabaja a ese nivel, porque es confiado tanto por los inmigrantes como por los empleadores en que actúan muy bien como intermediarios en ese mundo. Muchos de ellos, o casi todos los que trabajan como intermediarios en el mundo laboral, tienen programas de seguimiento. O sea que todas estas personas, digamos, la atención de la persona no termina cuando consigue su primer contrato, sino que en principio se mantiene siempre que la mantenga la persona que esté interesada. Pero desde luego lo que hace por parte del programa es que nunca se corta con el conseguir el primer empleo, porque hay, digamos, una clara, ¿cómo decirlo? Sí, una cierta, o sea, se reconoce, o casi todos reconocemos que el primer empleo normalmente es muy efímero.
y muy transitorio. Entonces es comenzar, pero luego es necesario un seguimiento para, en la medida de lo posible, conducir a estas personas hasta llegar a un empleo de una cierta calidad. Eso requiere también, digamos, es toda una flecha, ¿no? Es decir, normalmente los profesionales cualificados que realizan estas tareas, en el caso, digamos, español, reciben el nombre de trabajadores sociales, o también recientemente mediadores sociales o socioculturales. Y son personas que normalmente tienen un título, una diplomatura, que sería un título pues de 3 años universitario, y a veces pues también una licenciatura de 5 años, e incluso luego hay gente mucho más cualificada que pueden ser los directores de programas, etcétera. Como esos, digamos que ese es el mundo de la integración laboral en los países europeos, llegando hasta las personas en su conjunto. Pero bueno, se computan más individualmente. La crisis que tengo aquí anotado, ya lo hemos comentado, que por supuesto ha hecho que la demanda laboral disminuya mucho en toda Europa en general, y desde luego en el caso español, como comentaba antes José María, pues muchísimo más, porque tenemos unos niveles de desempleo que son casi el doble de algunos países europeos, pero las tareas de integración no se acaban, porque digamos, la integración trabaja sobre el individuo que ya está en el territorio. Y como ya la termino con esto, a los inmigrantes que están en España no se les va a tirar por la ventana. Se les ha ofrecido unas condiciones de vuelta a España que han aceptado muy pocos de ellos, porque yo pienso que mantenerse en España en momentos de crisis para ellos es mucho mejor que volver a su país original, que pueda estar en crisis continua o que desde luego con unos niveles, digamos, de calidad de vida muy inferiores. Pero decía que estas tareas de integración laboral, así como, digamos, el reclutamiento de trabajadores, la facilidad de conseguir visas de trabajo en España, lógicamente todo eso ahora vamos a pasar por un momento en donde no va a haber o no va a haber tantas, o va a ser mucho más difícil porque no hay trabajo. Los inmigrantes que se encuentran dentro de España van a seguir recibiendo, si ellos lo reclaman, el mismo tipo de atenciones de este tipo de programas de integración laboral, y seguirán trabajando con ellos, porque es un compromiso social que ellos tienen, que tenemos nosotros todos con ellos, de igual manera que por supuesto los nativos españoles que están desempleados, pues lógicamente tienen toda una serie de apoyos institucionales, de cursos complementarios, de programas de presencia, de por supuesto subsidio de desempleo que también tienen todos los inmigrantes que han estado trabajando durante un determinado tiempo. Los nativos también tienen, digamos, lo equivalente a lo que producen estos programas de integración para los inmigrantes del tercer sector. Pues termino ya diciendo que, como se pueden dar cuenta, la integración, que es una de las aspectos de las políticas migratorias más importantes en el mundo en general y en Europa muy en particular, es una pieza clave en el proceso de movilización o de movilidad de la humanidad en la que estamos inmersos, y que por ello se dedica a ella un gran esfuerzo que se traduce, pues lógicamente, en una cantidad de dinero muy importante. Y sobre todo, que aparte del dinero, que también, o sea, el dinero mide las cosas, ¿no? Pero sobre todo se dedica, en el caso de los países europeos, que yo conozco, que es el español, y estos con los que he trabajado recientemente, se dedica un gran esfuerzo por parte de la sociedad para facilitar la entrada, la integración laboral de los inmigrantes en sus respectivos países. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues vamos a abrir la sesión a preguntas, comentarios. No sé si en Tijuana haya preguntas
Pues sí, tenemos una, ¿podemos hacerla? Por favor. Sí, bueno, mi nombre es Laura Velasco, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría preguntarle a Juan Antonio, estas políticas de integración laboral y los diferentes dimensiones que nos marcó, ¿consideran en algún momento una sensibilización hacia la población abierta, dada la competencia en el mercado de trabajo con los migrantes, con los inmigrantes, de cómo hacer que la población facilite la integración laboral de estos inmigrantes? Porque si algo por lo menos hemos visto en la migración México-Estados Unidos o la migración que llega a mismo México, es que la integración laboral no solamente depende de las propias estrategias que los inmigrantes siguen, sino también de la reacción que tiene la sociedad respecto a estos inmigrantes. Entonces, me gustaría saber si están trabajando con alguna política hacia la población abierta. Bien, gracias por la pregunta. Si soy sincero, me gustaría contestar mejor y con más fundamento. Sí, el punto que usted comenta es todo este trabajo que yo he descrito es un trabajo, digamos, de apoyo y de formación de los inmigrantes, pero para que los inmigrantes se integren en la sociedad, aparte de que ellos estén muy preparados y muy dispuestos a hacerlo, se requiere un clima social favorable que los recoja, y por tanto trabajar en integración es también trabajar en mejorar la mentalidad de los naturales o evitar los posibles rechazos de los naturales hacia los inmigrantes, ¿no? No puedo, digamos, no tengo aquí ejemplos concretos que enseñarle, y si los tuviera estarían un poco pasados, porque responden, digamos, a actuaciones o a campañas de opinión, por ejemplo, muy importantes, que durante estos últimos años, hasta el año en el que nos encontramos, los distintos organismos oficiales, estatales, regionales, municipales, han llevado a cabo para mejorar claramente, digamos, la actitud de los nativos hacia los inmigrantes. Ahora mismo, sinceramente, la crisis oficialmente se declaró en el 2008. Estamos en el 2009, que en el caso de España es un fondo que no sabemos si es el fondo o si todavía vamos a seguir bajando, y entre estos dos últimos años no recuerdo campañas al menos tan espectaculares como las que se produjeron en los años anteriores. Quizá ahora mismo se pretende un poco, de alguna manera en España, pues eso, digamos, silenciar este factor, porque son momentos de poco trabajo y los inmigrantes lógicamente pues compiten en el mismo mercado que los nativos, ¿no? Pero sí que ha habido, por supuesto, en España en los años anteriores campañas importantísimas y políticas muy importantes de mentalización o de presentación ante la población nativa de lo que el inmigrante es, ¿no? Podría hacer alguna cosa más, pero es que puede ser un poco en la línea más de tipo personal y tal, pero es una realidad, o sea que todo este procedimiento los procedimientos de integración a los que se dedica tanto tiempo, dinero y trabajo, de una forma o con un objetivo, con un fondo que a lo mejor no es más que egoísta, porque España quiere tener una masa de población activa adecuada a su tamaño, pero que efectivamente dedica mucho tiempo y dinero a la integración del inmigrante, también
en los últimos años, por supuesto, insisto que ha hecho campañas espectaculares de acogida y de presentación de los inmigrantes con, digamos, las mejores firmas de publicidad involucradas en ese tipo de campañas. Pero parece que José María quiere decir algo más. Bueno, yo quería subrayar una cosa que ha mencionado Juan Antonio en su disertación, que es que, desde el punto de vista de integración laboral, todos los programas que a través de esa red de instituciones público-civiles de formación profesional siempre son abiertas a la ciudadanía. Nunca hay programas de formación, bueno, nunca, o la mayor parte de los programas no son solo para inmigrantes, sino que son para ciudadanos, entre los cuales se hace campaña entre los inmigrantes para que se acojan y se cualifiquen en esos programas, de tal manera que los ciudadanos que también quieren aprender estudien o asistan a esos cursos en igualdad con los otros, de tal manera que ya los ven como uno más, que tienen las mismas condiciones en el mercado de trabajo para trabajar que ellos mismos, no hay una diferenciación. Esto me parece que es una política interesante. No hay cursos para inmigrantes para que se cualifiquen, sino hay cursos de tal tipo para quien quiera acudirlos. Se hace promoción entre los inmigrantes para que acudan y se cualifiquen, pero siempre están acompañados de otros ciudadanos que los pueden conseguir. Esto ayuda un poquito a la integración laboral. Luego, otra cuestión, en cambio, más negativa, es que donde a veces hay barrera en estas situaciones en el mundo sindical. El mundo sindical sí que está poniendo algunas dificultades para abrir el mercado laboral a los inmigrantes en defensa de sus asociados, ¿no? Y en este sentido, las políticas, en algún caso, ha sido reforzar el papel de las asociaciones de los inmigrantes. Las asociaciones de inmigrantes, que en principio nacen como algo de sociabilidad, en algunos casos, algunas comunidades les han dado el rol de interlocutor laboral de tal manera que tengan una vía para acceder a negocios. Esas asociaciones están haciendo papeles ya no solo de sociabilidad y de paisanaje, sino también de defensa y un cierto labor sindical, sin ser grandes sindicatos, en defensa de los inmigrantes en sus ámbitos laborales, ¿no? Me parece que son como dos puntos distintos: acciones positivas de formación, por otra parte dificultades en el mundo sindical, en las que se están apoyando más en las asociaciones de inmigrantes. Me parece que no quería decir. Perdón, ¿no tienen otra pregunta de Juana? No, muchas gracias, muy amables. Vamos aquí a la sala, primero acá con Noé. Bueno, mi nombre es Noé Arón Fuentes. Yo tengo una pregunta. Una de las características estructurales del modelo económico de España es que en tiempos de crisis se ajusta mucho por trabajo, desemplea demasiado. Toda esta construcción de estos programas de integración laboral, de integración de acogida de los migrantes, podrían ser mal evaluados ante esta crisis porque sigue siendo igual el modelo, sigue costando demasiado por trabajadores, sigue desempleando demasiados trabajadores. Eso implica que no han tenido éxito esos programas de integración laboral. ¿Tú quieres comentar algo? Bueno, antes de que Juan Antonio nos diga algo en concreto sobre ese aspecto, lo que hay un fracaso en España no es en los programas de inmigración laboral, sino en unas estructuras del mercado de trabajo que la mayor parte del mundo considera obsoletas. Incluso la propia Unión Europea está instando constantemente al gobierno español a reformar esas estructuras. Y hay una tensión grande en la sociedad española entre fuerzas de la sociedad que instan constantemente a reformar el mercado laboral, que es demasiado rígido, y cuando se ve una incidencia negativa las consecuencias son grandes en el nivel macroeconómico, no hay una capacidad de ajustar oferta y demanda, y otras instancias que evidentemente se resisten a reformarlo por el discurso que piensa que hay que defender los derechos de los trabajadores, que hay que mantener la estabilidad en el empleo, que lo que hay que mejorar es otros incentivos económicos para poder mantenerla. O sea que es un debate abierto pero general, y es un problema general, no que afecte necesariamente
a la inmigración, a los problemas de inmigrantes, porque aunque efectivamente la crisis de empleo en el ámbito de la inmigración es mayor, esto es natural por el tipo de calidad de trabajo que muchas veces llegan, el problema general no solo es mayor la incidencia, pero el problema está afectando a muchos ámbitos de la población. Bueno, he dejado hablar a José María porque sabía que podía decir cosas más interesantes que yo no contesto a esto. Yo creo que ha contestado ya. Creo que ha contestado ya. O sea que la siguiente pregunta... En relación a las asociaciones por nacionalidad de inmigrantes, ¿no? Que han tenido un desarrollo impresionante en Madrid y en España en general, y que pues no sabía que estaban subsidiadas, ¿no? por los gobiernos locales sobre todo, ¿no? Entonces hay, aparte de su función que es múltiple, ¿no? Es una función de formación, de integración, una función también de cultural, de arraigo un poco a la cultura de origen, una función de defensa laboral que es nueva, ¿no? Nueva. Y la última función que me parece sumamente importante es lo que hacen los clubes de inmigrantes en Estados Unidos, es apoyar financieramente sus comunidades de origen, ¿no? Sí. Eso también lo hacen allá y reciben ¿hay algún tipo de programa de cooperación? O sea, la cooperación oficial española toma en cuenta ese tipo de asociaciones para dirigir, orientar sus acciones, pues. Sí, sí, no, entiendo perfectamente la pregunta y mi respuesta es que... O sea, la mía, José María hablará porque la verdad es que tiene una visión más global y esto es una cosa más de tipo general. Digamos que mi opinión es que la solidaridad de los inmigrantes que viven en España, ahí ya no me atrevo a contestar en nombre de los que viven en Francia, los que sea, porque ya no tengo datos para hacerlo, pero de los que viven en España yo diría que la solidaridad con el país de origen, más allá de, por supuesto, todo el trabajo de mandar importantísimas remesas, que no hay que olvidarlo, es seguro que ha habido algún tipo de relaciones de tipo político a través de los consulados, de viajes, de algunos empresarios que han ido o que han venido, pero así como hoy he presentado todo un corpus de tareas y programas de integración, no puedo, lo lamento, al menos yo, presentarle al menos si no un corpus, pero sí al menos 2 o 3 buenos ejemplos de que sí, efectivamente, los ecuatorianos o los magrebíes o los rumanos están enviando dinero para el desarrollo, para sus países de vuelta, y que el Estado español como tal está dando más dinero para cooperación a aquellos países con los que tiene más gente. De hecho, me parece que José María ha comentado antes un poco en su participación que, por ejemplo, España, no sé, en cantidad de dinero es que es muy difícil de decir, pero que de las últimas actuaciones que el gobierno español ha tenido de comprar desarrollo por inmigración ha sido en África para frenar la inmigración subsahariana. O sea, dar dinero para el desarrollo allí para evitar que las personas vengan. Pero que España esté canalizando su cooperación internacional, no lo veo. Y si quieres, otra cosa, perdón, es que, ya lo digo para terminar, porque la verdad es que es obvio que aunque el Estado español pueda mandar más o menos dinero para el desarrollo, que tenemos pocas, pero tenemos algunas multinacionales españolas, se las haya empezado a ver bastante
más o menos por estos países, más o menos coincidiendo con el proceso migratorio. Me parece que ha sido así. Digo que no es, eso no es ayuda al desarrollo, pero sí que es, digamos, flujos económicos, sociales, ¿no? Pero de eso la verdad lamento, pero yo al menos no le puedo dar algún ejemplo concreto. Por ir en el aspecto concreto del rol que están jugando las asociaciones de inmigrantes a la hora de promover el desarrollo en las comunidades de origen, por un lado, las ayudas públicas, la ayuda pública, sobre todo en las comunidades autónomas, el Estado español tiene sus programas estatales, luego hay mucha ayuda al desarrollo de las regiones, de las comunidades autónomas. Las asociaciones de inmigrantes no suelen entrar ahí. Las asociaciones de inmigrantes sí. Como tales asociaciones, al margen de las remesas, sí que ayudan a proyectos en sus países de origen, pero buscan los fondos de apoyo en la sociedad civil. Por ejemplo, Manos Unidas, Cáritas, Oxfam, suelen vincular a algunos de sus proyectos, que son muchos, ¿no? CODESPA, con algunas asociaciones de inmigrantes para vinculados con ellos hacer ahí. Eso le traen fondos de la sociedad civil. Ese rol lo están jugando un poquito, pero ya digo, no con fondos públicos directos, sino con fondos privados. Donde sí juegan fondos públicos es en una de este tipo de instituciones que ha hecho referencia antes Juan Antonio, y por decir el ejemplo concreto, porque yo tampoco tengo datos más amplios, pero en la Comunidad de Madrid se han creado los CEPI, que son Centros Especiales para la Integración, y son centros públicos donde se canalizan muchas de estas actividades que se acaban de describir. Son centros públicos cuya gestión se encomienda a ONGs de la sociedad civil. Centro Hispano-Ecuatoriano 1, Hispano-Ecuatoriano 2, el Centro Hispano-Colombiano, son centros públicos con dinero público que ahí los inmigrantes lo tienen como foco de cultura, de tradiciones, de formación, etc. Entonces, esos centros públicos a veces sí canalizan alguna ayuda de desarrollo en sus comunidades de origen. Entonces ahí sí que hay un poquito de dinero público. Y el CEPI hispano-ecuatoriano puede promover un pozo, una escuela en un país en un lugar de Ecuador. Entonces, a través de ese CEPI, que normalmente su gestión está normalmente no, su gestión está encomendada a una ONG, pueden promover una acción puntual de desarrollo en el país de origen, y ahí sí que interviene un fondo público de la Comunidad de Madrid, que es la titular de ese centro. Pero eso son siempre cifras marginales en relación a lo que es, como muy bien dicho Juan Antonio ahora, lo que es la ayuda española al desarrollo. Yo soy Carlos Vega. Mi pregunta es la siguiente. A las políticas de transversalidad o transversales, generalmente se les fijan indicadores de gestión, los que monitorean las tareas, etcétera, para saber cómo, y de resultados, ¿no? Para saber la eficiencia del programa. En este caso español, creo, pareciera, estos indicadores pudieran ser, por un lado, la prosperidad de los migrantes, la seguridad del Estado español, los niveles de acogida que puedan tener los inmigrantes por parte de la sociedad española, y finalmente, qué tanto o no participan los inmigrantes en los delitos de la sociedad española, para saber si hay verdaderamente integración o no, porque aquí lo que tenemos que saber cuánto nos cuestan per cápita, y si ese gasto es verdaderamente un gasto eficaz, eficiente, con buenos resultados, o no lo es, como lo pareciera, como se distorsiona en épocas de crisis. No en épocas de crisis con desempleo, aquí pareciera que el costo per cápita, no solamente de los inmigrantes, sino de los parados, es altísimo, cosa que se diluye de otra manera cuando las condiciones son diferentes, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿España cuenta con indicadores de prosperidad, de integración, de delitos y participación de los inmigrantes para saber cómo van las políticas transversales o no? Vamos a ver, indicadores globales del Estado, por supuesto, digamos, son
por decirlo de alguna manera, responsables de ello un ministerio, el ministerio que sería, aquí se le llama secretarios o secretarías. O sea, aquí en España, desde hace ya bastantes años, secretarías muy tradicionales como podían ser trabajo, asuntos sociales, etcétera, que eran típicas denominaciones que siempre tenían una secretaría de Estado, secretaría para, digamos, preocuparse de esos fenómenos, han pasado a ser siempre, o sea, que han pasado a ser asuntos sociales e inmigración, trabajo e inmigración, es decir que todavía, no sé si en el momento actual, como al momento actual es trabajo e inmigración. Entonces, eso quiere decir que a nivel del Estado, todas esas variables que usted comenta, por supuesto, se controlan. Estoy buscando la palabra, pero en definitiva, digamos, el grado de la delincuencia, digamos que no la controlan ellos, sino que la controla el Ministerio del Interior. La publica en sus anuarios, pero no existe, o sea, está controlado. La respuesta, no puedo dar respuestas, voy a decir que se ha bajado la delincuencia entre los inmigrantes después de estas campañas de integración. Esa pregunta no la puedo contestar. Digo, esas variables las controla el Estado. La delincuencia la controla el Estado, el Ministerio del Interior, y aunque la publique en el anuario, porque no tiene más remedio que publicar en un rinconcito del anuario la clasificación por nacionalidad de las personas que han cometido alguna vez un delito en no sé qué, que nunca, digamos, o sea, que la información se publica en ese sentido, es decir, que en ningún momento de forma oficial o, digamos, llamativa se intenta hacer una cierta correlación entre esos dos factores, sin la menor duda, ¿no? Yo no he estudiado recientemente datos de criminalidad en España, no le puedo decir. Creo de todas formas que los programas y toda la política de integración laboral se relaciona, por supuesto, con la criminalidad, por supuesto, pero que hay muchas otras cosas con las que se relaciona y en principio son a las que yo he estado mirando recientemente. El Instituto Nacional de Estadística publica constantemente datos de estos que controla, que dice Juan Antonio, y también a veces las comunidades autónomas están haciendo encuestas permanentes que también son públicas y que están ahí acerca de la satisfacción, acerca de estos. Pero que yo no he encontrado nunca, digamos, la información existe, o sea, existe, digamos, es público el número agregado de delitos que cometen personas de una determinada nacionalidad. O sea, el número agregado de delitos de chilenos en España en el año pasado está publicado, pero no está publicado en una tabla, no es una columna de la tabla de extranjeros españoles, edades, no sé qué, no sé cuánto, delitos cometidos. A eso es a lo que me refiero. O sea, creo que es que además, por otra parte, es un poco, sería una falta de todo, ¿no? O sea que sí, los inmigrantes cometen delitos, se sabe cuándo los cometen perfectamente, y lo saben sobre todo el Ministerio del Interior, y seguro que hay personas que están haciendo esa correlación que usted dice de dinero invertido en integración con descenso de criminalidad, pero yo no he hecho esos estudios.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Suárez. Y retomando un poco la pregunta de la compañía de Tijuana, no sé si pudieran proporcionarme un par de datos. Me queda claro los pasos que debe seguir el inmigrante para intentar insertarse al mercado laboral, que las campañas publicitarias que ha promovido el gobierno en favor de la presencia de inmigrantes últimamente han mejorado. Pero me gustaría saber qué sucede en términos educativos, qué pasa con la sociedad española, cómo se está manejando, por ejemplo, en las escuelas el fenómeno de la inserción de segundas generaciones. Esto trae como consecuencia fenómenos racistas o xenófobos que seguramente se habrán exacerbado con la actual crisis. Me gustaría saber cómo reacciona la sociedad española ante la presencia de los inmigrantes, porque si bien para los inmigrantes el hecho de irse a otro país les hace querer aprender gestos, idioma, etcétera, etcétera, la sociedad de acogida también tiene una fuerte reacción ante esto. Me gustaría saber si hay alguna política por parte del gobierno para intentar mejorar esta inserción, no solo laboral, sino en términos sociales, culturales, etcétera, etcétera. Sí, o sea, yo he hablado, como dije al principio, de un eje transversal, y este que usted comenta pues es otro eje, y hay otros muchos, y por supuesto que la consideración de esos factores es primordial, y el Estado español, no es el Estado español, los españoles somos muy conscientes de ello, y se dedica mucho tiempo, dinero y esfuerzo a lograr una integración, digamos, global o general o educativa de la primera y, por supuesto, sobre todo de la segunda generación, que la segunda generación es la que obviamente crea más problemas. Eso es así. Entonces, hablar de eso sería hablar en más detalle. Tendría que recoger más datos y dedicar un tiempo parecido al menos al que he dedicado a toda la integración laboral, pero le garantizo que existe. Y simplemente le voy a contestar con un contraejemplo, o sea, los contraejemplos son, bueno, es un ejemplo, un contraejemplo, pero yo creo que da idea un poco de lo consciente que somos los españoles de la importancia de la integración de los inmigrantes. Lo tengo muy fresco en la memoria porque es algo que me encontré con ello hace un par de semanas, una reunión, una discusión sobre migración y sociedad en Madrid, que acudimos personas distintas, diversas. Colaboraba en la organización de esa reunión la Fundación Ciudadanía y Valores, y me dijeron que si podía asistir, y dije que de acuerdo, estupendo, muy bien. Y entonces, bueno, como estas reuniones o determinadas reuniones que se organizan, es una especie de mesa redonda donde, bueno, lógicamente hay un guión, se sabe cada quien de qué va a hablar, y bueno, ya uno tiene una idea de qué es lo que le van a contar, pero luego hay una discusión, etc. Y lo que le quiero contar es que uno de los participantes en esa mesa redonda, que era una profesora universitaria de lingüística, presentó bueno, dos personas. Ella era profesora de lingüística en la Universidad de San Pablo, y un señor que era el profesor, profesor catedrático, que significa, digamos, sabe mucha calidad, del departamento de estadística, que recientemente el departamento de estadística, por decirlo así, había procesado los datos, y ella, como lingüista, había redactado un cuestionario que pretendía medir cuando un inmigrante se siente discriminado
y por qué motivos en la conversación diaria. Ya la memoria no me da más a mí, a lo mejor a José María le da más, pero yo lo que recuerdo es que esa pregunta de cuando un inmigrante se siente discriminado en la conversación diaria, que es una pregunta global, se desglosaba con una gran minuciosidad. Y esa minuciosidad iría un poco de la sensibilidad, o sea, de que se quiere saber, digamos, hasta qué punto, digamos, en la conversación diaria un inmigrante puede sentirse marginado o tratado discriminado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, había un desglose por nacionalidades, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió mucho, porque no me lo imaginaba, era que no sé si era el conjunto de los latinoamericanos o determinado grupo de latinoamericanos que se sentían muy discriminados cuando empezaban a hablar el español con su propio acento y su propio lenguaje. ¿Qué es el contraejemplo? Quiere decir, es que el problema o la contrastación primero existe, por supuesto, España, pero que los propios españoles, a través de sus fondos, usando las escuelas universitarias, los profesores de universidad, se están haciendo trabajos que llevan mucho tiempo y se gasta mucho dinero en conocer hasta qué punto y cómo y en qué circunstancias, pues para ir intentando, digamos, cambiar ese tipo de... A eso me refería como contraejemplo, en el sentido de que le iba a dar un ejemplo en donde claramente yo me quedé sorprendido de que algunos latinoamericanos se sintieran muy discriminados a la hora de nada más empezar una conversación. Pensaba que no sería así, pensaba que los rumanos o los marroquíes se sentirían más discriminados, pero entre los latinoamericanos había un porcentaje elevadísimo que se sentía discriminado por su idioma. O sea que afirmo que existe ese rechazo, existe pero también le digo que hay gente, españoles, que están estudiando esos problemas con una gran esfuerzo y muy minuciosamente y gastando mucho tiempo en intentar conocer el problema y no para conocerlo y decir, bueno, ya conozco el problema, lógicamente conocer el problema para mejorarlo, ¿no? Vamos a... Por ahí tenían una última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Marisol García. Bueno, primero quisiera preguntar sobre en qué sector se tiene mayor demanda en el ámbito laboral en España y cuál es el sector que tiene una menor demanda. Y si este sector sufre algún rechazo por parte de, ya sea tangible o intangible en España. Y otra cuestión es sobre las becas que se otorgan hacia extranjeros. Bueno, aquí en México se maneja por medio de la embajada u otras instituciones como la Fundación Carolina u otras. Entonces, en México se tiene mucho prestigio de España sobre estas becas. Y esta situación que de los estudiantes que llegan a España podría facilitar el hecho de insertarse en el mercado laboral, ya teniendo estudios en ese lugar. Bueno, eso siempre se ha sabido que las personas que entran en un país con una visa que no es de trabajo y acaban trabajando, hay dos tipos de visas con la que pasa mucho eso. Una es la del turista y otra es la del estudiante. O sea que no digo que todos los estudiantes mexicanos que vayan a España a estudiar un máster, un doctorado, se vayan a quedar todos a trabajar allí y tal, pero es muy probable que algunos que les guste y les gusten las oportunidades que se les planteen y que por tanto pues acaben quedándose, lógicamente con todo un proceso de redefinir su situación legal, su visado, que la persona que les contrate o si consiguen una prolongación de la beca, la institución que sea el sponsor, pues por escrito manifieste que se le debe prorrogar la estancia. O sea que sí, los estudiantes siempre pueden acabar trabajando en el país al que van, y si son brillantes, normalmente los
nativos intentan que se queden. Eso es una ley, o sea, es ley de, ¿cómo se dice? Ley de vida o natural, sí. Y respecto a lo primero, he entendido si la pregunta era respecto a qué sectores económicos demandan más trabajadores en España o no. ¿A qué profesionistas o oficios son los que se han... Sí, bueno, pues en términos absolutos, con gran diferencia, trabajadores. O sea, no profesionistas, ¿no? Y de hecho, los tres grandes sectores que han atraído a mucha gente a España y que precisamente ahora son los que más problemas tienen porque son los que están más en crisis, pero han sido el servicio doméstico, el cuidado de personas mayores y los trabajos en los sectores que se llaman de servicios a lo mejor de poca cualificación, como pueden ser en hostelería, meseros, gente que trabaja en las cocinas, camareras, etcétera, etcétera. Ese mundo, digamos, de los servicios poco cualificados, el servicio doméstico, la atención y el cuidado de personas enfermas, junto con, la construcción. La construcción no ha afectado mucho a los latinoamericanos porque yo creo que latinoamericanos no ha habido muchos en la construcción comparados con marroquíes o con rumanos, ¿no? Pero la construcción es otro sector y luego agricultura también. Lo que pasa es que la agricultura normalmente ahí sí que llama normalmente a los vecinos, o sea que suelen ser los marroquíes los que van a recoger las frutas al sur de España. Pero también hay ecuatorianos, por ejemplo, en Murcia trabajando en la agricultura, pero en definitiva todos ellos trabajadores profesionales y gente muy cualificada, por supuesto que los hay, pero en un porcentaje mínimo, por ahora. Había una pregunta ahí al fondo del chico. Mi nombre es Ahmed Sánchez, como ya lo había comentado, y tengo una pregunta muy puntual. Si una de las barreras, de los obstáculos para la inserción laboral, aparte de que ya hablamos del marco legal del sistema y del grado de educación, de profesionalización, se puede entender como un problema grave, importante, el recelo que tengan los migrantes que ya pasaron por ese proceso, como en Estados Unidos, y que rechazan a las nuevas generaciones porque vienen a hacer una nueva competencia, digamos, desleal, porque ellos fueron primera generación y les tocó abrir camino. Una. Y la segunda, el rechazo de los propios nativos, o no es un factor tan decisivo para favorecer el triunfo o el logro de la inserción laboral de una manera integral. Yeah. Bueno, no es una pregunta puntual, pero que digamos, que se refiere, o sea, que tiene un marco muy grande que no voy a contestar, no voy a atenderlo todo, ¿no? Yo voy a decir, España tiene España, estoy hablando ahora de España. España es país inmigrante recién nacido. La inmigración española internacional en números importantes ha empezado en el año 2000. Luego no se ha podido producir el fenómeno de que gente inmigrantes que llegaron antes pueden estar frenando la llegada de los que vienen detrás, porque para eso tiene que tardar y tiene que pasar más tiempo, ¿no? O sea, yo creo que eso no ocurre en España, pero que claramente porque por la proximidad del comienzo de la inmigración en España, ¿no? Ni se plantea, ¿no? Creo yo. Y el rechazo o sea, la resistencia de los nativos al trabajo de los inmigrantes es un factor, pero no es un factor puntual y desde luego no es un factor sencillo, porque el mercado laboral, que es de lo que estamos hablando, no es un campo de fútbol, donde tiene unas dimensiones que todos vemos y donde hay 24 jugadores que más o menos organizados juegan contra todos. El mercado laboral es un rascacielos a lo mejor de 700 plantas, porque están trabajando personas de muy diferentes cualificaciones,
de que el español, que a lo mejor es un administrativo de clase media española, le encanta que pueda haber pues personas que trabajan como servicio doméstico en su casa, que sean tal, mientras que otro español o española que se encontraría jugando en esa misma división o en ese mismo nivel, esos sí que pueden tener, o sea, que se hacen estudios de esa índole seguro, pero son estudios muy complejos, o sea, no se puede así de entrada decir, porque la verdad es que al final, cuando uno, o sea, esto puede funcionar, no puede no funcionar, pero cuando después de un cierto tiempo, en España prácticamente, en ese pequeño tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2000, finales del 2007, comienzos del 2008, se instalaron en España casi 4 millones de personas, que eso para ustedes es una cifra, pero todavía, porque ustedes son un país de 110 millones de personas. 4 millones de personas, bueno, ya es importante, ¿no? Pero España es un país de 40 millones de personas, con lo cual 4 millones de personas es el 10% de la población. Entonces, cuando un 10% de la población se instala en el país sin que se produzcan guerras civiles, linchamientos generales y tal, quiere decir que hay una empatía, hay una complementariedad. Estas personas hacen cosas que de alguna manera son, porque si no de otra forma que no habría, no entienden un poco, o sea, ya eso, lo último es como una especie de anécdota, de chiste, pero lo otro que la idea que se le queda en la cabeza, que es que el mercado laboral no es un campo de fútbol, es más bien, pues eso, un silo o un gran rascacielos, porque hay muchas plantas y se trabaja y se pelea en muchos campos, la verdad. Muy bien, pues si no hay más preguntas, les agradecemos mucho al profesor Juan Antonio Cebrián por su plática, también al doctor José María Román por su plática, allá en Tijuana, Laura, no sé si quieras decir algunas palabras. Sí, muchas gracias. Pues agradecer a los conferencistas, a José María Román y al Juan Antonio Cebrián, su amabilidad de acompañarnos con sus conferencias, agradecerle a los asistentes en las oficinas del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y anunciar, en el Distrito Federal y en Tijuana también, y anunciarles el nuevo ciclo del Seminario Permanente de Migración Internacional que inicia el próximo año, el 2010, y en el que nosotros les estaremos informando a principios de año del calendario de conferencias que tenemos. Quiero decirles que el próximo año 2010 estaríamos entrando al año 12 de este seminario de permanente migración internacional, o sea, 12 años de mantener este espacio gracias a la participación de instituciones, académicos y funcionarios que nos acompañan en este espacio. Le agradecemos en esta ocasión a la Fundación Ciudadana de Ciudadanía y Valores de Madrid, España, su amabilidad por esta colaboración, y pues les damos las gracias y las buenas tardes desde aquí de Tijuana ya. Muchas gracias. Noé, ¿quieres...? Bueno, no resta más que agradecerles nuevamente a ustedes su presencia y esperándolos para los próximos eventos del Colegio de la Frontera Norte, en particular también del Seminario Permanente de Migración Internacional. Seguramente estaremos en contacto de alguna u otra manera por correos electrónicos, enviándoles pues futuros eventos para que puedan seguir acompañando y participando. Nuevamente, muchas gracias José María, Juan Antonio, y gracias a ustedes. Buenas tardes.